Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Estos días se debate mucho sobre la Constitución. Estamos en vísperas del 40º aniversario de la Carta Magna y se vuelve a poner sobre la mesa su reforma. Todos los partidos coinciden en que es necesaria, pero también coinciden en que este no es el mejor momento. Tal y como está el escenario político, no sabemos si ese momento llegará algún día. Pero conviene recordar que los tiempos pasados fueron peores y que el escenario político del 78, cuando se alcanzó el consenso, era todavía más complicado que el actual. Eso sí, los actores eran otros. Bienvenidos. Los protagonistas de nuestra imagen del día son esta noche Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco. Los dos han participado en la jornada Conversaciones en el 40 aniversario de la Constitución Española, organizado por El País y que se ha celebrado en la Universidad de Salamanca. El presidente de la Junta defiende la vigencia de la Carta Magna y reivindica un autonomismo responsable y útil frente a un separatismo que falsea la historia. Momento de defender una Constitución de la que el presidente de la Junta de Castilla y León considera muy injusto asegurar que trajo lo que para algunos es el régimen del 78. En cambio, Herrera asegura supuso prosperidad y apertura y que los ciudadanos pueden sentirse orgullosos de la creación del Estado de las autonomías y de todas las instituciones, incluida la monarquía parlamentaria. Argumentos contra los falseamientos históricos. El separatismo también falsea la historia y lo hace para fragmentar la soberanía que pertenece al pueblo en su conjunto, para sustraerse al imperio de la ley, para romper la convivencia. 40 años de un texto que significa 40 años de democracia, un paso crucial que a juicio del presidente regional del Partido Popular y del rector de la Universidad Salmantina quizá debería enseñarse como tal en los colegios para ser valorado en su justa medida. Una incidencia especial en los colegios, en las universidades, en los centros educativos. Y mejoraría sin duda la cultura y el sentimiento constitucional. Que comprendan lo importante que fue el acuerdo entre todos los españoles de las distintas orientaciones políticas para darnos unas reglas que respetamos hasta el día de hoy. De momento, la Consejería ya ha anunciado la puesta en marcha del proyecto Educar en Constitución, que llevará a las aulas unidades específicas sobre el texto y los valores que garantiza. En Medina de Río Seco, en Valladolid, 3 centros escolares han presentado los trabajos que han realizado para conmemorar esos 40 años de la Constitución. Ellos se han centrado en el artículo 39, que recoge los derechos de la infancia. De hecho, los han ido desglosando ante la atenta mirada de la presidenta de las Cortes. Silvia Clemente ha agradecido a los profesores que incluyen esta actividad en la programación del curso porque asegura que es muy importante que los más pequeños entiendan qué son la democracia y la Constitución. Tenemos que ser los mejor formados en valores democráticos y en lo que significa el respeto, la libertad y la igualdad. Todos somos iguales, no os olvidéis, si no nos tratan igual hay que protestar. Todos tenemos derechos a tener una vivienda, una casa donde protegernos, del frío y vivir con nuestra familia. También tenemos derecho a la educación. Eso significa que tenemos que ir a la escuela, aprender y a leer de forma gratuita. Hemos escuchado al representante del Poder Ejecutivo, a la representante del Legislativo y ahora escucharemos al representante del Poder Judicial hablar de la Constitución. Saludamos, por tanto, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a don José Luis Concepción. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos hablando mucho en vísperas del 40º aniversario de la Constitución, si hay que reformar o no reformar la Carta Magna. ¿Usted cree que se ha quedado vieja ya la Constitución, que hay que empezar a meter la mano o no? Yo creo que la Constitución ha sido una pieza maestra en la historia constitucional española, supuso un hito en la reconciliación de España y en consecuencia yo creo que los que estamos por la unidad de España tenemos que defenderla en este momento. ¿Pero por qué en estos tiempos parece que hay tanto empeño en cambiarla? Por ejemplo, de hecho, hoy mismo hemos oído hablar, si Pedro Sánchez era partidario de quitar la inviolabilidad del rey, después desmentido por el secretario de Organización del propio Partido Socialista. Habrá algún intento por parte de algún sector de la sociedad de abrir el melón de la reforma constitucional para edulcorarla o para sustituir, sin más, ese texto que sirvió a los españoles para reconciliarnos.
¿Y eso de la inviolabilidad del rey, hasta qué punto es importante mantener esa inviolabilidad o no mantenerla? Pues yo creo que sufriría más la sociedad durante un proceso al monarca, por cualquier razón que fuere, que lo que supone la propia inviolabilidad del rey. Bueno, hemos hablado, o queríamos entrevistar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sobre todo para hablar de la situación de la justicia en estos momentos, que ha sido actualidad, más hace unas cuantas semanas que en estos momentos. Pero yo no sé si a usted le preocupa la imagen que se está dando de la justicia, y se lo pregunto sobre todo por lo que vimos en el Tribunal Supremo acerca de la controversia generada por la sentencia en torno a las hipotecas. Bueno, yo creo que la controversia generada en torno a las hipotecas fue una crisis de empresa mal gestionada. Crisis como las que hay en cualesquiera empresas públicas o privadas del país. Lo verdaderamente importante de ese tema, y nadie ha hablado curiosamente de ella, es que los ahorradores en España tengan que pagar un impuesto. El impuesto de las hipotecas. Y en algunas comunidades autónomas lo introdujeron precisamente fuerzas políticas que ahora han sido absolutamente rigurosas y agresivas en la crítica. Que fue una crisis mal gestionada, indudablemente, que esa resolución debió de abocarse al Pleno de manera inicial, por supuesto, pero no nos podemos olvidar que los jueces en España dictan 8 millones de sentencias cada año que resuelven 8 millones de problemas a los españoles y que son contados con los dedos de una mano los problemas que saltan a la palestra. Claro, pero llama la atención a la ciudadanía que una decisión tan importante como ha sido este caso del impuesto de actos jurídicos documentados al final quede al albur de una votación donde gana, pues al final salió adelante el que pagasen a partir de ahora los bancos, bueno, saliese que pagasen los clientes, perdón. Por un margen muy ¿Estará estrecho. usted de acuerdo conmigo que ahora ha quedado al albur de un decreto, ley del Gobierno, eso es cierto, que ha convertido tristemente en letra muerta una resolución nada menos que del Tribunal Supremo, con la que podemos discrepar o no, pero era una resolución del Tribunal Supremo. Pero esa decisión, claro, que usted dice que fue una crisis de empresa mal gestionada, generó una muy mala imagen del Supremo entre la ciudadanía. ¿Eso cómo se recupera? ¿Cómo se puede recuperar? Pues va a costar tiempo el reponer la imagen, y créame que estamos todos de acuerdo que la justicia en España en el año 2008 lo estaba haciendo bien. Yo creo que la valoración que los ciudadanos tienen de la justicia en los problemas importantes de los españoles es buena, ha sido buena este año. Y por esa crisis mal gestionada, por ese problema, pues podemos ver empañada esa imagen de la justicia. Vamos a trabajar, y estamos trabajando en todos los juzgados y tribunales del país para que no sea así y para que el español perciba verdaderamente que el trabajo que hacen los jueces cada día es óptimo y defiende sus intereses y está por proteger los derechos fundamentales de los españoles. Si nos atenemos a esa decisión del Consejo, del Tribunal Supremo, podemos decir que los jueces son inmunes en estos momentos al populismo, un populismo del que no nos libramos los periodistas ni se libran los partidos políticos, ¿o no? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que ver si el populismo es bueno o no es bueno. Y si no, yo no digo que sea bueno, digo que está ahí. Y si los jueces somos inmunes al populismo, yo aplaudiría esa máxima. Yo creo que el juez es por encima de todo independiente y está por encima de los debates que hay en la sociedad, porque en su trabajo exclusivamente tiene por norte la aplicación de la ley. Y en este caso ha habido una mitad de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que ha pensado de una manera y otra mitad que con absoluta independencia ha pensado de otra. Se puede discrepar o se puede coincidir en la opinión de unos u otros magistrados, pero lo que es indudable es que los 30 magistrados han estado por encima de la opinión pública y de las críticas de la sociedad. Pero hay quien entiende, seguro que algún compañero suyo también lo dice, la teoría que aplicó también en su día Cándido Conde Pumpido, donde dijo que las togas también deben mojarse con el polvo del camino, mancharse con el polvo del camino. Bueno, una cosa es que los jueces deban de aplicar la ley con arreglo a la realidad social del momento, porque eso es lo que nos dicen las normas, y otra cosa es que estemos imbuidos por la opinión constante de los medios de comunicación, de las tertulias y de la propia sociedad.
El trabajo del juez, créame, es muy reflexivo, es de un trabajo de estudio muy riguroso. Y ese es, en definitiva, con abstracción de cualquier opinión, el que debe de prosperar. Bueno, la justicia también ha sido protagonista estos días, no solo por esa sentencia controvertida en torno al impuesto de las hipotecas, sino también, ya lo saben, por la negociación entre los partidos políticos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Todo aquello saltó por los aires tras desvelarse un WhatsApp. No sabemos quién lo escribió, pero el primero que nos lo mostró, o al que se lo pillaron, fue al senador autonómico por Castilla y León, Ignacio Cosido. ¿Usted qué opinó cuando leyó, por ejemplo, lo que se leía en ese WhatsApp, donde se venía a decir que se garantizaba por parte, en este caso del PP, tener controlada la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás? Pues yo, en primer lugar, sentí un rubor y una vergüenza tremenda. Pero, por otro lado, lo que desvela ese WhatsApp es una manifiesta ignorancia de lo que es el Poder Judicial en España. Y, desde luego, si algún político en este país cree abiertamente que va a controlar al Poder Judicial, está muy equivocado, porque el Poder Judicial da muestras de independencia cada día, les guste o no les guste. Lo que ha pasado estos días no es sino una manifestación más de la desviación que supone que al órgano de gobierno de los jueces lo elijan el Poder Legislativo. Lo elijan los partidos políticos, en definitiva, por mor del cambio legislativo que hubo en España en 1985 y del que se ha aprovechado no solamente el partido que con una mayoría aplastante de 202 diputados lo posibilitó, sino todos los gobiernos que han venido posteriormente. Estamos hablando del 85, cuando puso en marcha esta ley el Partido Socialista. Efectivamente, pero es que es una modificación de la que se han servido y aprovechado todos los demás gobiernos con posterioridad. Y que hemos denunciado desde el Poder Judicial de manera insistente, porque pensamos que conlleva una apariencia de contaminación política que no es deseable, y lo acabamos de ver. Si la Constitución dice claramente que al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial lo nombra el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, han de ser los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial los que lo designen. Lo que no es de recibo es que los partidos políticos mayoritarios hagan público un nombramiento, un pacto sobre un nombramiento, incluso antes de designar a los 20 vocales del Consejo que tienen que nombrar al presidente. Claro, pero ¿usted cree que se volverá a la situación anterior a 1985? Es decir, a que parte las elijan los propios jueces y pues parte mire, las cámaras. Permita que muestre mi escepticismo. O sea, que no se el lo cree. Partido Popular acabe de llevar al Senado una enmienda para reformar y volver al sistema constitucional de elección de los 12 vocales judiciales por los jueces, que al final esa enmienda no prospere, porque han dado muestras unos y otros de su poco interés por esa reforma. Usted insiste en la independencia de los jueces, pero entonces, ¿por qué hay tanto empeño por parte de los partidos políticos precisamente para controlar los órganos de los jueces? Desconocimiento. El juez, que no debe su puesto más que a su trabajo diario, a una oposición ganada con esfuerzo, es absolutamente libre y absolutamente independiente. Y además va en el ADN del juzgador, créame. Los jueces por la mañana, el único norte que tienen a la hora de resolver los litigios es la aplicación de la ley sin tener en cuenta ningún otro interés y resistiendo a cualquier presión que tengan. Claro, pero igual el foco no se había puesto tanto en esos jueces de los que usted me habla, ¿no? De los que están un poco a pie de obra, sino igual de los que se encargan desde el Consejo General del Poder Judicial de gobernar al conjunto de los jueces. El juez, cuando ejerce jurisdicción, los 5.800 jueces de España, de los que presumo abiertamente su independencia, claro. Y el órgano máximo de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que precisamente por esa contaminación que padece a la hora de ser designado, pues arroja una sombra de duda acerca de su independencia. Toda esta situación, ¿cómo cree que va a afectar al juicio, uno de los juicios más importantes de la democracia, el que va a comenzar el próximo mes de enero, en el que se van a juzgar a los presos independentistas? Pues yo creo que se va a desarrollar con un absoluto rigor, con absoluta profesionalidad, y que así como se ha llevado a cabo la instrucción de una manera impecable por el magistrado instructor, que ha sido capaz de resistir todas las presiones, incluso las presiones callejeras que ha padecido,
pues los magistrados van a actuar con absoluta profesionalidad y absoluta independencia. Pero ya hemos visto que desde las defensas de los acusados se ha intentado reprobar a los miembros de ese tribunal que se va a encargar de juzgarlos. Y utilizarán cualquier artilugio y cualquier artimaña procesal para conseguir sus fines. Vamos a ver lo que da de sí el desarrollo del juicio, y yo creo que además en un plazo verdaderamente razonable se va a llevar a cabo la celebración del juicio y se va a dictar una sentencia que efectivamente ha de resolver el problema más importante que ha sufrido nuestro país en el último siglo. Ya que se ha referido al juez instructor, ya que ha hablado de la situación por la que ha atravesado nuestro paisano, el juez Llarena, ¿cree que se le ha dejado solo? No digo por parte del resto de los jueces, ni muchísimo menos, ni los órganos de la justicia, sino por parte del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Hemos visto imágenes de cómo se pintaba su casa, cómo aparecían pintadas amenazantes. Yo he echado de menos un esfuerzo de protección mayor por parte del Poder Ejecutivo, por parte de quien tiene sobre sí la responsabilidad de la protección y del mantenimiento del orden público. Indudablemente el Consejo General del Poder Judicial ha amparado al juez Llarena desde el primer momento, y los jueces también estamos acostumbrados a trabajar en soledad. En consecuencia, yo lo único que he echado de menos es una protección personal del instructor del proceso. Bueno, mucho hablaremos acerca de ese juicio contra el proceso que comenzará, ya les digo, a partir del próximo mes de enero, pero ahora tenemos que hablar de la situación de la justicia más cercana, porque hemos visto no hace demasiados días un hecho bastante insólito en nuestro país, una huelga de jueces. Aquí en Castilla y León creo que fueron a la huelga 143 jueces de la comunidad. ¿Tan mal están las cosas como para que los jueces tengan que ponerse en huelga? Bueno, mire, las condiciones de trabajo en los juzgados y tribunales no son las más deseables. El juez pues trabaja en unas condiciones de manifiesta desigualdad en relación con otros poderes públicos, y ya ha llegado el momento de exigir esa igualdad, incluso esa igualdad retributiva que hemos perdido en los últimos 10 años. Y es lógico que haya jueces que hayan dicho hasta aquí hemos llegado y que hayan empleado un resorte que yo creo que no debe de emplearse por parte de un poder del Estado frente a otro. No olvidemos que no somos funcionarios, que somos miembros del tercer poder del Estado, y por tanto es muy discutible que la medida se pueda adoptar frente al Estado una medida de presión como esa. Pero yo creo que lo que tiene que calar verdaderamente en los responsables políticos es el descontento que tiene el Poder Judicial acerca de las condiciones materiales y personales con las que ejercen diariamente su trabajo. Y aquí en Castilla y León estamos mejor, peor o igual que en otras comunidades autónomas. Mire, yo siempre he dicho que vivimos en una burbuja, que se pueden contar con los dedos de una mano los órganos judiciales que presentan disfunciones, y que a base de mucho esfuerzo, de muchos refuerzos pedidos para los órganos judiciales, yo creo que estamos dando una respuesta en su mayoría óptima, en tiempo y forma, a las demandas de los ciudadanos. Bien es cierto que en los últimos tiempos, en los últimos 3 o 4 años, estamos teniendo más necesidades de las que teníamos, y son más los órganos judiciales que se ven precisados de un refuerzo, que se ven necesitados de un juez de apoyo a la figura del titular o de algunos funcionarios de refuerzo. Tal es el caso de los juzgados que llevan los litigios de las cláusulas suelo, que, como sabe, se han especializado en todas las provincias para dar una respuesta más pronta al ciudadano. Y en estos momentos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ¿qué plaza sobre todo echa de menos precisamente para eso, para poder atender a las demandas del ciudadano en estos momentos? Yo, más que plazas, lo que echo de menos es una conversación, una relación más fluida con quien tiene sobre sí la responsabilidad de prestar medios materiales, y sobre todo una suavización de las exigencias para que los órganos se vean reforzados inmediatamente. El presidente y la sala de gobierno tienen puntual conocimiento de los órganos que necesitan de ayuda, pero son muchos los mecanismos que hay que superar
para lograr al cabo de 4 o 5 meses ese refuerzo pedido. Yo creo que se deben de agilizar los mecanismos para que los órganos judiciales puedan tener esa ayuda tan pronto como se pide o se interesa desde el Tribunal Superior de Justicia. El TSJ fue pionero en la puesta en marcha de una oficina especial de detención a las víctimas de la violencia machista, un tema del que se ha hablado mucho y donde las denuncias, imagino, que han crecido de forma sensible en los últimos tiempos. Pero es que lo dice la ley, sí. Y nosotros hemos luchado contra el Ministerio, o con el Ministerio, interesando la creación de oficinas de atención a la víctima en las 9 capitales de provincia y en la ciudad de Ponferrada, por su importante volumen poblacional. Y son escasas las respuestas que hemos recibido por parte del Ministerio de Justicia en algo que, como digo, lo exige la propia ley de atención a las víctimas. ¿Pero por qué había costado tanto poner en marcha? ¿Por qué esa oposición inicial del Ministerio de Justicia? Pues porque una cosa es predicar y otra es dar trigo, y entonces se ha legislado en los últimos años con mucha profusión, pero a coste cero. Entonces es muy bonito sacar una ley, pero sin el compromiso presupuestario, sin que venga acompañado del compromiso presupuestario necesario para dotarla de viabilidad. José Luis Concepción, le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Además, me consta que con un proceso así catarral del que no nos libramos últimamente casi nadie, pero le agradezco sinceramente que se haya acercado en estos estudios. Es lo normal en estos tiempos en nuestra querida tierra castellana. Pero bueno, somos duros aquí en Castilla y León. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Hacemos un pequeño paréntesis para la publicidad. Después llegarán los tertulianos, como no, para hincarle el diente a la actualidad de esta jornada. Hasta ahora.